Vamos a calcular los ángulos en la circunferencia. Lo primero que vamos a hacer es reconocerlos y vamos a ir dando cada una de sus fórmulas. Dentro de una circunferencia podemos tener ángulos y estos pueden ser dentro de la circunferencia, se pueden encontrar en la circunferencia y también fuera de la circunferencia. Cada uno de ellos está trazado de forma distinta y es lo que nosotros debemos de aprender a identificar y también a utilizar la fórmula correcta para calcularlo. Vamos a empezar con el ángulo dentro de la circunferencia y vamos a tener dos casos, cuando es un ángulo central y cuando es un ángulo interior. Comenzamos con el ángulo central. El ángulo central es aquel que vamos a encontrar trazado de la siguiente forma. Tendrá que pasar forzosamente por el centro de esa circunferencia y entonces vamos a tener lo siguiente. Vamos a tener aquí el centro de la circunferencia. Va a estar marcado el arco A, del punto A al punto B, como lo estoy mostrando en este momento. Y se llama ángulo central porque lo que vamos a calcular es este ángulo que está aquí. Este angulito es el que nosotros vamos a estar calculando. Y recuerda que le podemos poner pues cualquier letra. Yo le voy a poner así. Entonces, para calcular este ángulo, lo que debemos de entender es lo siguiente. Que el ángulo central será igual al arco que se forma de A a B. Se forma un arco desde A hasta B. Entonces, el ángulo central será igual al arco AB. Y vamos a simbolizar arco con esta pequeña línea encima de las letras que involucra. Entonces, este es el ángulo central cuando está dentro de mi circunferencia. Vamos ahora a trabajar el ángulo que está dentro de la circunferencia, pero que es interior. Su característica es que este ángulo nunca debe de pasar por el centro. Vamos a ponerle aquí una letra C que me indique que este es el centro de mi circunferencia. Pero este ángulo no debe de pasar dentro de la circunferencia, dentro del centro. Bien, entonces quedaría trazado de la siguiente manera. Esta línea va a trazarse de la siguiente forma. Aquí voy a tener un punto A, aquí voy a tener un punto D y vamos a hacer lo siguiente. Recuerda que no debe de pasar por el centro de esa circunferencia. Y a este le voy a llamar B y a este pues le voy a llamar C. ¿Qué podemos ir observando? Bueno, que se forma un arco AB y que se forma un arco CD. Y entonces lo que vamos nosotros a calcular será el ángulo interior. Ese ángulo interior va a ser este que voy a marcar aquí, el ángulo que está aquí. Este es el ángulo que vamos a estar trabajando. ¿Cómo quedará esa fórmula? Y vuelvo a repetir, aquí podemos ponerle cualquier letra del abecedario. Recuerda que eso es importante, no es necesario ponerle una letra específica. Lo importante es aprender a distinguirlo. Entonces la fórmula para calcular este ángulo interior que está dentro de la circunferencia, me quedaría así la fórmula. Que el ángulo E es igual al arco AB, es el arco AB. Recuerda que este simbolito significa que estamos trabajando un arco, más el arco CD, otra vez, simbolito de arco, entre 2. Y esta es la fórmula que me va a ayudar a calcular un ángulo interior que está dentro de la circunferencia. Vamos con el siguiente. Vamos a tener también ángulos en la circunferencia que son inscritos y que son semi-inscritos. Un ángulo inscrito lo vamos a poder diferenciar porque se va a comportar de la siguiente forma. No va a pasar por el centro de la circunferencia y entonces se llamará inscrito porque recuerda que inscrito es aquel que está dentro de la circunferencia y va a tener esta forma. Así lo vamos a identificar. Va a tener un vértice C, va a tener un punto A, va a tener un punto B y observa que se forma un arco de A a B. Aquí se está formando el arco AB y lo que vamos a calcular será este ángulo que tengo aquí, el ángulo C. Este ángulo C va a ser de la siguiente forma.
yo sé, o vamos a hacer la formulita, C es igual al arco AB, símbolo de arco dividido entre 2. Entonces de esa forma vamos a poder calcular el arco AB. Bien, cuando tengo un ángulo en la circunferencia, pero este es semi inscrito, vamos a diferenciarlo de la siguiente forma. Y es muy importante que desde que lo observemos en el trazo, pues sepamos de qué ángulo se trata. El ángulo semi-inscrito es aquel que está formado por una línea tangente, está aquí afuera, pero también otra línea que no toca el centro de la circunferencia. Recuerda que la C es el centro, que acá de este lado no se lo puse, vamos a ponérselo, ahora vamos a ponerle una O porque aquí ocupamos C. Y bueno, en la circunferencia, cuando tengo un ángulo semi inscrito, va a tener las siguientes características. Va a tener un punto A, un punto B, y vamos a apoyarnos pues de algunos otros puntos para poderlo realizar y diferenciar. Vamos a hacerlo así. Bueno, entonces este angulito B, este ángulo, el que yo voy a calcular, es este que tengo aquí. Es semi inscrito. Y entonces la fórmula de ese semi inscrito queda como B es igual a, vamos a poner un ángulo A, B y F. Porque toca el A, toca B y toca F. Dividido entre 2. Y de esa forma vamos a diferenciar que es semi inscrito. Entonces observa muy bien. Es muy sencillo identificarlos. Cuando un ángulo está dentro de la circunferencia, puede ser central. Toca el centro y se forma un arco. Puede ser interior, no pasa por el centro, pero se forma un arco interior. Y será la suma de los arcos dividido entre 2. Puede ser en la circunferencia un ángulo inscrito dentro de la circunferencia, pero no pasa por el centro, o semi inscrito. Semi inscrito porque hay una línea que está por fuera y está otra más allá adentro. De esa forma vamos a calcular y a tener las fórmulas y sobre todo identificarlo. Luego vamos a tener los ángulos cuando son fuera de la circunferencia. Cuando están fuera de la circunferencia vamos a tener 3 casos y en los 3 casos ocuparemos la misma fórmula. Primero vamos a identificar los casos. El primero estará formado por 2 tangentes, el segundo por 2 secantes y el tercero por una tangente y una secante. Vamos a trazarlos para irlos identificando. El primero de ellos está formado por 2 rectas tangentes. Y acuérdate que una recta tangente a un círculo o una circunferencia es aquella que está por fuera y lo toca en algún momento. Entonces trazo aquí mi línea. Voy a trazar aquí otra más. De esta forma. Y está formada ahora sí por 2 tangentes. Y de esas tangentes lo que yo voy a calcular es el arco o el ángulo que se encuentra aquí. Estará por fuera. Le vamos a llamar que este es el punto A. Toca aquí un punto en A. Toca aquí un punto en B y hace vértice aquí. Entonces este será el ángulo que vamos a estar calculando. Y recuerda que tenemos el centro de la circunferencia, pero no lo toca. Entonces, segundo caso. En el segundo caso es cuando está formado por 2 rectas secantes. Cuando está formado por 2 rectas secantes, recuerda que la recta secante no debe tocar el centro de la circunferencia. Y entonces nos va a quedar de la siguiente forma. Tengo aquí, voy a trazar una recta secante, perdón. Vamos a marcarla aquí. Tengo una aquí y vamos a marcar otra de este lado. Que nos quede más o menos así. Y entonces ya tengo aquí mis rectas que son secantes a esa circunferencia. Tengo también, entonces aquí lo que vamos a calcular es este ángulo exterior. Este angulito que está aquí, que le voy a llamar el ángulo E. Y entonces va a estar tocando un punto en A, un punto en B, aquí está B, un punto en C y otro más en
D. Pero también hago la observación que no pasa ninguna de estas rectas por el centro de esa circunferencia. Entonces lo que vamos a calcular es este angulito que está aquí afuera. Y la última, que está formado por una recta tangente y por una recta secante. Bien, entonces vamos a hacer el trazo de esta circunferencia. Bien, está formado por una recta tangente. Entonces recordamos otra vez que la tangente pasa por un extremo, por un ladito ahí de la circunferencia, pero no está dentro ni pasa por el centro. Luego la secante, también aquí está la secante y lo mismo, no pasa por el centro de la circunferencia. Y este es el que vamos a aprender a calcular. Ya lo tengo ahí. Tengo mi tangente, tengo mi secante y voy a identificar que aquí toca un punto A. Aquí va a tocar un punto D y lo que yo voy a calcular es este ángulo que se va a llamar D. Aquí le voy a llamar este punto, se va a llamar B. Y este se va a llamar C. Y nuevamente hay que hacer la observación que no pasa por el centro de mi circunferencia. Bueno, y en cualquiera de estos casos, como lo estás observando en cualquiera de ellos, la fórmula que va a aplicar es la siguiente. Y no tiene que haber ninguna complicación porque para calcular el ángulo de una circunferencia que está el ángulo por fuera y que está por dos tangentes formada o por dos secantes o por una tangente y una secante, será la siguiente. Dice que C es igual a EC menos los siguientes arcos. Todos son arcos, recuerda que son arcos y los voy a dividir entre 2. Entonces de esta forma vamos a calcular, o con esta formulita vamos a calcular cualquiera de las tres opciones que tengamos o que nos estén dando para calcular los ángulos dentro de una circunferencia. Recuerda que es muy sencillo, que hay que saberlos identificar para utilizar de manera correcta su fórmula. Vamos a hacer algunos ejemplos también para que puedas repasarlos. En el siguiente video te muestro unos ejemplos. Gracias.